poco. Los invito a que abran sus cámaras, así nos vemos las caras, sin vergüenza. Vamos abriendo. Ahí abrió Héctor, Gloria, Rosa. Bien, Vivi. Bien, Héctor, tanto tiempo, cuánto hacía que no te veía. Qué alegría volver a verte. Hola, Vivi, perdón, sí, Vivi, Lili. Bien, Sí, bien, ¿vos Lili. cómo andás? Bien, muy bien. Bien, bien. Adri, David, que no te conozco la cara. ¿Alguien tiene alguna duda de las clases anteriores? ¿Quiere compartir algo? Eh, Rosa. Adriana, Sí. Adriana dice que está en su trabajo, que no puede abrir la cámara. Ah, bueno, bueno. Bien, bien. Rosa, ¿querías decir algo? Sí, que el primer día de la charla del apego, al otro Mm. día, amanecí como una anteojera, con una anteojera así, para no salir del tema que había expuesto Sandra. Ajá. Es decir, el apego, o sea, ¿cómo puedo decir? Pero bien, ¿eh? O sea, viendo para desapegarme en qué estoy apegada y en qué me tengo que desapegar en el día del otro día. Empezar a trabajar el desapego, Ujú. centrada en el tema. Es Y parte de empezarlo a trabajar. Es excelente que uno empiece a mirarse y darse cuenta qué cosas puede empezar a cambiar. sí, sí, sí. En cuanto al llamado de teléfono, uno de los ejemplos. Soy ansiosa de que Margarita me llame ni bien me despierte y se despierte. Y ahora no, hago mi vida, si llama, llama, si no llama, estoy afuera haciendo una actividad y haciendo mi presente Bien, Excelente. muy y bien, Rosa, liberándome. gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias por compartirlo, Rosa. No, por favor, es un gusto de que ustedes estén transformando, ayudándome a transformar en una persona viva, ¿no? Mm, Eh, qué lindo lo que decís. Bien. sí, 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 ¿Mm? Empezar a ser vos, ¿sí? exacto, Es ser exacto. vos. Y pude decir de ayer, la que estamos viendo, poder ver que no que estoy eligiendo lo que yo quiero hacer, no lo que el otro me imponga o o lo que de afuera, ¿no? Ujú, Poder elegir yo mi destino, mi futuro, eh, pero dan énfasis al ser, como dijo Gustavo ayer, ser, trabajar para el ser, no para el hacer. muy bien. Eso Excelente. también me quedó grabado cuando yo expuse la parte de traba, perdón, de freno. Me quedó Ujú, esa palabrita, ser, ujú. trabajar para ser. Bien, bien, Rosa. Gracias. No, Gracias. gracias a Acá ustedes por dice, escucharme. ujú. Acá dice Adri, dice, yo hice más clic con la clase de ayer que estuvo muy buena y ver que podemos empezar a detectar y que podemos empezar a cambiar. Gracias. Bien, gracias Adri por compartirlo. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más tiene algo como para decirnos? Ale, Buenas tardes, ¿cómo estás, Ale? Buenas tardes. por Hola. la tardanza. No hay problema. Bien. Bueno. Hola Lili, hola a todos. Hola. Hola, Steffi, ¿cómo Hola, estás? Steffi. Bien, Manejando. bien. Estaba manejando y no tenía conexión, no escuchaba nada. Ahora ya Ajá. estoy, ya estoy por llegar a casa igual.
Bien, bien. Bueno, bueno, si les parece, ¿empezamos o esperamos un poquito más? Creo que mejor empecemos porque ya cumpliendo con ¿Empezamos? lo que son puntuales. Bien. Bueno, la clase de hoy está relacionada con las dos clases anteriores y es un poco ver de qué se trata eh, el estar en el aquí y el ahora hoy y entender cómo reaccionamos ante esos patrones que están ahí guardados, esos apegos, esas heridas de la infancia y que hoy eh, a veces inconscientemente no sabemos cómo reaccionamos y tenemos, por ejemplo, reacciones con otras personas porque nos dicen algo y al reaccionar inconscientemente estamos trayendo esos patrones, estamos trayendo esas heridas, esos apegos que no fueron solucionados cuando éramos chicos. Como hemos dicho muchas veces, nosotros estamos compuestos de creencias limitantes, de creencias atómicas que son las más profundas y creencias que son subyacentes e intermedias. Esas atómicas son las que se generan con estos patrones que son los apegos que no fueron resueltos, estas heridas de la infancia, y son las que más nos marcan cuando somos adultos, más nos marcan cuando generamos vínculos. Las otras, las creencias intermedias o subyacentes, tal vez las podemos entender y hacer conscientes más rápidamente, pero las otras son las que son base y nos manejan durante nuestra vida. Por eso, en estas tres clases que nosotros les estamos compartiendo, lo que queremos hacer es que ustedes identifiquen y puedan empezar a trabajar desde la identificación de dónde viene esa herida y esa creencia que está ahí guardadita. Entonces voy a empezar a compartir para empezar a contarles un poquito de lo que se trata. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, se ve. Sí, ¿Sí? sí, ahí se ve. Ya se ve. Bien. No sé qué me pasó con el Zoom. Tratar de achicarlo acá. Bien. Ahí está. ¿Se agrandó? Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver vamos a tratar de entender son las emociones y los patrones de vinculación. Y vamos a empezar con explicar un poco de qué se trata la realidad. Esta realidad que hoy cada uno de nosotros la ve de una manera distinta a la que la ve el otro. Por eso nuestra conciencia opera en la mente consciente y la mente consciente es donde nos damos cuenta, es la mente racional. Y la realidad se nos muestra como una moneda de dos caras. Esta realidad tiene una cara externa a la que solo tenemos acceso a través del filtro de nuestra subjetividad, que es un poco lo que contaba ayer Gustavo, los filtros que tenemos, y otra cara interna que es donde habita dicha subjetividad. ¿Mm? La realidad externa es la parte de la realidad que compartimos nosotros con los demás. Es esa que vivimos, pero esa realidad, cada uno de nosotros la va a ingresar a su mente a través de los 5 sentidos, ¿sí? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, que transforman las señales físicas y electromagnéticas provenientes del exterior en información que pueda ser procesable por nuestra mente, por nuestro cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no vemos, oímos, olemos, saboreamos y sentimos con los ojos, oídos, nariz, boca y piel, sino que lo hacemos a través de nuestra mente.
los sentidos lo único que hacen es ser una interfase entre el territorio y el mapa. No sé si han escuchado ustedes hablar siempre que se dice el mapa no es el territorio. ¿Por qué? Porque el mapa lo escribe nuestro subconsciente, nuestra mente subconsciente. Y ese mapa va a estar dibujado con todas esas creencias que tenemos y todos esos patrones que se fueron generando a lo largo de nuestra vida. O sea, cada uno de nosotros va a tener un cartógrafo en su inconsciente, en su mente subconsciente, que va a diseñar cómo va a recorrer el territorio, que es la parte externa, la realidad externa, cómo la va a recorrer. Por eso, cada uno de nosotros, esa realidad la va a ver de una manera distinta. El territorio para transitar va a ser de una manera distinta. Por eso no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos. Entonces, el significado acerca de la realidad no está en la realidad misma, sino que surge desde el mapa, del mapa mental que tenemos cada uno de nosotros. Este es un programa que tenemos en nuestro subconsciente que está creado y es producto del pasado de cada uno. Y este pasado vas a saber cómo, cuándo y dónde, ¿no? Cómo está diagramado, cómo está creado. Por eso son las creencias, patrones aprendidos, hábitos adquiridos, como si fueran programas mentales en que en algún momento y circunstancia fueron dados por válidos y que hoy, como los tenemos tan ejercitados, adquieren el valor de reales, de ser reales. Adquirieron la ilusión de ser reales. Por eso, cuando vemos alguna cosa que nos está sucediendo, la tomamos como real, no la analizamos. Pensamos que lo que está sucediendo es real y a veces no es tal cual, no es como es, porque está teñida y está disfrazada con todos estos patrones y creencias que tenemos nosotros en nuestro subconsciente. A través de todo esto que nosotros tenemos en nuestro subconsciente, ante lo que se nos presenta en la vida, vamos a reaccionar. Esa reacción se llama reactividad. Entonces entendemos que la reactividad en un ser humano son todas aquellas respuestas predeterminadas o condicionadas que surgen de una manera automática y no como consecuencia de un proceso reflexivo. ¿A qué nos referimos con esto? Se nos presenta una situación y cuando, por ejemplo, vemos a alguien que nos está mirando mal, vamos a reaccionar. Ese reaccionar se llama reactividad. ¿Por qué? Vamos a reaccionar de acuerdo a lo que tenemos guardadito en nuestra mente subconsciente. Vamos a reaccionar de acuerdo a esas creencias, patrones aprendidos, hábitos adquiridos que tenemos guardaditos ahí, que vienen desde nuestra infancia, vienen de nuestro pasado. Entonces, nuestra conducta, comportamiento o respuesta ante una situación está determinada por las condiciones, condicionamientos internos y circunstancias que dicha situación presenta. Si hay algo que no se va entendiendo, les pido que me levanten la manito o abran el micrófono y pregunten, ¿sí? Así vamos haciendo la clase un poco más interactiva. Bueno, existen 3 tipos de teorías deterministas, que estas teorías lo que buscan es encontrar una explicación a la naturaleza del ser humano. La primera teoría, el determinismo biológico genético, que es no somos libres porque estamos condicionados o determinados por nuestros genes. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa de esto? Es a nuestros abuelos, decimos. ¿Por qué? Porque vienen nuestros genes, viene nuestra genética, es el determinismo biológico. Luego está el determinismo psíquico, que somos el resultado de la manera en que nuestros padres y o adultos nos criaron, de nuestra educación, de nuestras experiencias previas, sobre todo las de la infancia. Y acá, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A nuestros padres. El determinismo biológico vendría a ser lo que traemos de nuestra herencia, ¿sí? Nuestro temperamento, por ejemplo.
Y el determinismo psíquico es cómo nos fueron forjando. Acá vienen a participar las dos clases anteriores, que vendría a ser la de apego y la de heridas de la infancia, que vendrían a formar lo que sería nuestro carácter, nuestra forma de manifestarnos ante el mundo. Y luego estaría el determinismo ambiental, que es algo del ambiente o entorno social, es el responsable de los resultados en la vida de un ser humano. Entonces, ¿quién sería el culpable en este caso? Es el jefe, la pandemia, la situación económica, el gobierno, el marido, los hijos, los hijos adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para entender un poco la naturaleza del ser humano, tenemos estos tres tipos de determinismo: biológico, psíquico y ambiental. Que estos determinismos los vemos más profundamente cuando trabajamos en biodecodificación. Bien. Los seres humanos tenemos dos modos de operar. Uno es el modo reactivo y el otro es el modo proactivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del modo reactivo? Una persona opera en modo reactivo cuando su respuesta ante una situación o un comportamiento de otra persona surge de manera automática y compulsiva. O sea, no lo piensa, no lo razona, actúa de manera no reflexiva. Directamente reacciona. Sí, Rosa. Ahí me veo reflejada yo al comienzo de la charla. Me diste la oportunidad de ir a prender la estufa y yo dije, no, accioné por impulso. O Fue sea, Claro, es tu modo reactivo. Vos reaccionaste, respondiste sin pensar. No, me quedo acá. ¿Por qué? Porque se te generó un miedo. Entonces, el miedo de perder la clase. Eso es reaccionar de manera reactiva. El miedo está a bien. perder la clase. Sí. ¿Está bien el dentro de esto? La manera de reaccionar reactiva puede ser buena o puede ser mala. En este caso, es como vos lo interpretes. Vos lo interpretás Bueno, como que no te querías perder la clase. Bien, gracias. de nada. Gracias a vos por preguntar. Bueno, esta compulsividad suele predisponernos a repetir escenas, historias o situaciones en una relación en nuestra vida o en nuestra vida, ¿no? Entonces, por más que este repetir no nos traiga los resultados que no nos proponemos, vamos a reaccionar de manera reactiva, aunque el resultado que nosotros estemos esperando no sea el que queremos, porque después nos vamos a arrepentir y ahí es donde empezamos a pensar. Pero al arrepentirnos, para generar alivio a esa reacción reactiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar excusas. Y esas excusas son las que nos dicen, no, sí, quédate tranquilo, lo hiciste bien, no importa, quédate tranquilo. Pero esas reacciones reactivas son las que tenemos que empezar a ver, a estudiar en nosotros y a poder empezar a cambiarlas. Se le llama la gallina, la gallina reactiva. Cada uno de nosotros tenemos una gallina, que es la manera que respondemos o reaccionamos ante una situación. Y un ejercicio que pueden hacer ustedes es busquen una caricatura, la que más les guste, ¿no? Y que identifica a esa gallina y pónganle un nombre. Entonces, cada vez que ustedes reaccionan reactivamente ante una situación, la van a identificar a su gallina y la van a tratar de controlar y cambiar la actitud que tiene. Por ejemplo, mi gallina se llama Clementina. Entonces, cuando Clementina aparece, eh, le pregunto, Clementina, ¿qué es lo que te hizo responder o reaccionar de esa manera? Y empiezo a hacerme, a entender cuál era el motivo y cuál fue, de dónde vino esa reacción para poder cambiarla. Bueno, entonces, continuando, creemos que nuestro pasado es lo que define nuestro futuro. Se dispara ante la presencia del miedo.
La gallina, ¿qué va a hacer? Va a actuar cuando se siente en peligro. Entonces, para que no le pase nada, reacciona y después, cuando reacciona, se arrepiente. Porque cuando reaccionamos, porque está la presencia del miedo, lo que vamos a hacer en esta situación es generar alivio. ¿Mm? Y el modo proactivo, ¿qué sería el modo proactivo? Es operar, es hacer uso de la cualidad que más nos diferencia a los seres humanos de cualquier otra criatura en la naturaleza, que es el libre albedrío. Ser proactivo es ejercer el libre albedrío, es ejercer la responsabilidad. Ser proactivo es entender que eh, lo que está sucediendo lo podemos manejar de otra manera, lo podemos manejar desde la responsabilidad. También tenemos dos modos de observar. Tenemos el observador reactivo y el observador proactivo. El observador reactivo, frente a una situación de amenaza, ya sea real o imaginaria, va a responder de la siguiente manera. La emocionalidad lo lleva a niveles de supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando se siente miedo, ¿qué hace? Reacciona para garantizar la supervivencia. El cerebro opera bajo el control del cerebro primitivo reptiliano. El cerebro reptiliano, en alguna clase lo hemos explicado que tenemos tres cerebros. Uno es el primitivo reptiliano, el otro es el cerebro límbico y el otro es el neocórtex. Desde el reptiliano, del cerebro primitivo, lo que garantizamos es la supervivencia. O sea, ante una situación, vamos a reaccionar de modo reactivo para garantizar nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque se activa el miedo. Cuando pasamos al cerebro límbico, en el cerebro límbico están las emociones y ahí lo vamos a ver desde otro lugar un poquito más elevado. Y cuando lo pasamos al al neocórtex, ahí es donde tenemos la posibilidad de hacer consciente, de entender que las cosas las podemos ver de otra manera y no reaccionando desde la supervivencia. Eh, el observador reactivo va a estar alojado en el hemisferio izquierdo, que es donde reside el modo reactivo. Cuando esto no sucede, nos constituimos en el observador reactivo para garantizar nuestra supervivencia. Esto lo que hace es traernos una sensación de alivio, que es lo que le explicaba hace un momento. Reaccionamos de esa manera para generar alivio, sabiendo que a pesar de que no está funcionando y que esto no tenemos razón, lo que está pasando no está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando decimos esto que está pasando, esta reacción que yo estoy generando no está bien? Vamos a generar excusas y nos vamos a enredar en las excusas. Entonces, cuando nos enredamos en las excusas, vamos a estar repitiendo patrones. Y esa reacción siempre va a ser una reacción torpe, infantil o desmedida y va a hacernos ver de manera disfuncional ante en nuestro estar siendo adultos. O sea, el observador reactivo va a activarse desde el cerebro primitivo, que sería el cerebro de la supervivencia, pero porque se activó a través del miedo. ¿Y para qué? Para que este miedo no me mate, porque garantizamos la supervivencia, actuamos desde ahí para generar alivio. Y como nos enredamos en ese alivio, lo que vamos a empezar a generar son excusas. Las excusas son ¿para qué? Para aliviar esa decisión que tomamos de reaccionar de esa manera. ¿Cuántas veces nos arrepentimos cuando damos una respuesta a alguien y dijimos, no, estuve mal, pero después tratamos de convencernos de que esa respuesta que dijimos, no, estuve mal, era la correcta y en realidad no era la correcta porque estábamos respondiendo desde el estar siendo niños,
de una manera disfuncional al ser adultos. Y el observador proactivo es cuando nuestra emocionalidad se eleva, pasa el control del cerebro al cerebro emocional o límbico, que es lo que hace un momento le decía, el cerebro límbico es donde están las emociones. Y recién a partir de aquí se logrará conectar emocionalmente con los otros. Hasta este nivel venía operando el cerebro reactivo, el observador reactivo. Cuando la emocionalidad se eleva, el cerebro pasa el control al cerebro emocional o límbico y ahí empezamos a reaccionar de manera proactiva. Entonces, en este modo mental, nuestro cerebro va a operar de la manera más balanceada, accediendo al hemisferio derecho. El observador reactivo reside en el cerebro derecho, en el hemisferio derecho, y permite acceder a una visión más amplia y certera de la realidad. La vida se percibe como un lugar de aprendizaje y crecimiento, y nos percibimos unidos a los demás y al universo. Empezamos a ser responsables de nuestra propia vida. Dejamos de ser niños para convertirnos en adultos responsables. Y el adulto responsable, yo siempre digo que el adulto responsable tiene autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Y ahí es el adulto que decide. ¿Qué sería el observador proactivo? De estos dos sistemas de pensamiento surgen dos paradigmas. Que no se puede operar a medias, no se puede operar en un modo y no se puede operar medio reactivo. O se opera en modo reactivo o se opera en modo proactivo. El observador reactivo solo opera desde su mapa de la realidad. ¿Y cuál es el mapa? El que crea a través de su bagaje de creencias limitantes, de patrones y todas esas cuestiones aprendidas que hoy lo dejan lo dejan actuar de un modo reactivo desde ese mapa de realidad que tiene construido. Por eso, esta es la razón de su inefectividad para ser feliz. ¿Por qué? Porque para ser felices, la felicidad es un estado de paz, no depende de los demás. La felicidad es el camino que nosotros recorremos para nosotros ser nosotros mismos. Y ese estado de paz lo conseguimos cuando nos reconocemos como nosotros, esa persona que somos realmente. Entonces, su mapa fue dibujado preponderantemente en la etapa infantil para el observador reactivo con el propósito de adaptarse a su medio de supervivencia, de sobrevivir. Esa es la razón por la que gran parte de las respuestas reactivas que vemos en la edad adulta se perciben como reacciones infantiles. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Si no, seguimos. Todo depende de nosotros, lo que Todo me queda. depende. Exactamente, exactamente, es así. Por eso muchas veces decimos, ay, no puedo ser feliz, pero nuestra felicidad depende de nosotros, de cómo eh, recorramos ese camino. ¿Desde qué lugar lo vamos a recorrer? Eso es encontrar la felicidad. O sea, no es una meta la felicidad, es una consecuencia de cómo recorremos ese camino. Bueno, y aquí llegaron las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son estados afectivos con distintos grados de intensidad. Son percibidos subjetivamente y alteran el equilibrio psicosomático del individuo. Son una respuesta reactiva que surge cuando algún hecho, fantasía, imagen o pensamiento altera el estado de tensión interna del individuo. Y provienen tanto de lo interno como del externo y lo podemos considerar como estímulos.
Entonces, la emoción vendría a ser el resultado del proceso de interpretación de la persona de esos estímulos en relación con su capacidad de actuar. ¿Alguien quiere alguna pregunta, agregar algo sobre las emociones? Porque ahora va a venir la parte más linda. Si quieren agregar algo o alguna pregunta, los invito a que abran sus micrófonos. ¿No? Bueno, continuemos. Bueno, ¿cuáles son las emociones básicas? Hay un sinfín de estudios que se realizaron para saber cuántas emociones hay, cuántas hay, de cuántos tipos hay, pero nunca se llegó a un acuerdo, pero lo que sí se sabe es que hay 6 emociones que son las básicas, y en eso sí se pusieron de acuerdo. Las emociones básicas son la alegría, asco, sorpresa, enojo, miedo y tristeza. ¿Mm? O sea, todas las reacciones que nosotros vamos a ir teniendo, le vamos a poner un título y ese título va a ser cada una de estas emociones a medida que la vayamos sintiendo. Cuando se activa nuestra herida interior, nuestra herida que puede ser una herida de la infancia, se va a activar a través de una situación y esa situación va a generar una tensión y esa tensión va a tener un título que puede ser una de estas emociones. Entonces, ¿qué relación tiene la emoción con la percepción y la lógica? Las emociones alteran cómo percibimos los estímulos. Van a alterar cómo vamos a percibir eso que está sucediendo de acuerdo a lo que tengamos guardado internamente. Por eso, ante un estrés que podamos estar sufriendo externamente, de acuerdo a nuestro estado de ánimo que estamos teniendo, se va a activar una emoción que va a generar la reacción, la conducta que vamos a tener. Alteran nuestro interés por el mundo, la predisposición con la que interpretamos la información proveniente de él. Esto se liga a la percepción tanto del mundo interno como externo, que es lo que les estaba explicando. Alteran la capacidad de interpretar objetivamente los estímulos de la persona. Atentan directamente contra su capacidad de pensar lógicamente. O sea, cuando las emociones son demasiado fuertes, bloquean a la persona y no la dejan razonar, no la dejan pensar desde la parte reflexiva, sea sobre cosas que provienen del mundo exterior como del mundo interior. Son justamente las emociones las que añaden la cualidad de agradable o desagradable a lo que nuestra mente percibe. O sea, son las emociones las que van a determinar si lo que estamos percibiendo es algo agradable, si es desagradable, si es algo que nos beneficia o nos perjudica. Eh, Eso va a depender de cómo nosotros interpretemos. Y ahí se va a activar la emoción. Y la emoción va a ser la que va a determinar el sentido que va a tener. Bien. La emoción, el sentimiento o el estado de ánimo. O sea, son tres conceptos que mencionamos. Se refieren a estados afectivos del individuo, pero cada uno de estos en referencia a distintas cosas. Una emoción tiene una intensidad más fuerte y la duración en el tiempo es más breve. El sentimiento tiene una intensidad media y la duración es un poquito más duradera. Y un estado de ánimo es un estado emocional base desde el cual actuamos. O sea, la emoción es breve, pero es fuerte. El sentimiento es un poquito más leve, pero su duración es más duradera, y el estado de ánimo es el estado base desde el cual nosotros actuamos normalmente. La diferencia entre el estado de ánimo y el sentimiento no es como que no está delimitado, por eso no vamos a meternos en esto, pero sí sabemos que un sentimiento
sí lo podemos definir. ¿Por qué? Porque el sentimiento se genera a través de una emoción que ante un evento se produce, más el pensamiento. Entonces, emoción más pensamiento va a generar un sentimiento. Y esto va a ser lo que va a mantener el sentimiento ante una determinada situación. ¿Mm? Por lo tanto, lo que necesitamos es que haya habido una emoción originaria, la cual se haya extendido en el tiempo para, a través de los pensamientos, lo que se convierta en un sentimiento. ¿Mm? ¿Cuáles son los componentes de la emoción? La emoción tiene tres componentes. El tono, una emoción puede ser agradable o desagradable. La intensidad, una emoción puede ser ligera o intensa, leve o fuerte. Y la tendencia, o sea, o emoción, que serían los impulsos o acciones que surgen de la emoción, que pueden ser acciones pasivas, como paralizarse ante el miedo, o acciones activas, como golpear ante algo que cuando nosotros sentimos enojo. Y la tendencia es la que vamos a ir viendo ahora cuando hablemos de los patrones de vinculación. ¿Y cuáles son los efectos que surgen las emociones en el cuerpo? Entonces, como las emociones lo que generan son efectos psicosomáticos, y entonces lo que va a alterar es el estado de la persona, ¿m? El estado de la persona y su estado fisiológico. Entonces, cuando una emoción se presenta, depende de cómo la interpretemos, los cambios que se van a producir en nuestro cuerpo van a ser, o vamos a tener palpitaciones, o vamos a tener alteraciones en la respiración, piel de gallina, transpiración excesiva, rubor, palidez, náusea, rigidez. De acuerdo a cómo lo vayamos interpretando, se van a ir produciendo esos efectos psicosomáticos en el cuerpo. ¿Mm? Tanto a nivel fisiológico como a nivel subjetivo. Liliana, hay una Sí. pregunta de Alejandro que dice, ¿cuál sería la diferencia entre emoción y provocación? Y provocación sería el estímulo, y la emoción es la reacción. Podés abrir el micrófono, Alejandro. Está bien, sí, sí, me quedó claro, porque hubo un momento ¿Sí? que me presentó la pregunta y claro, justamente ahí está la diferencia. Ujú. Respuesta satisfecha. Ok, bueno, bárbaro. Entonces, continuando, acá nos vamos a dar cuenta que las emociones son reactivas. Y acá es parte de lo que estabas preguntando, Ale. Ante un estímulo, que puede ser la provocación, las emociones van a actuar de manera reactiva. ¿M? Por eso son reactivas. O sea, no surgen como algo voluntario, sino que son reacciones ante ciertas circunstancias. ¿M? Y acá determinamos que las emociones provienen del modo reactivo. Por eso siempre lo que aconsejamos es que si sabemos que las emociones provienen del modo reactivo, lo que hay que hacer es aprender a gestionarlas. ¿M? O sea, aprender a gestionarlas para poder entender que de esa manera el modo reactivo no sirve para nada. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar al modo proactivo y actuar desde del estar siendo responsables, del adulto responsable. ¿Mm? Entonces, es como las personas interpretamos una situación, lo que determina cómo ésta nos hará sentir. ¿Mm? Acá está, creo que un poco la respuesta a esto que estabas preguntando. Bien. Y acá vamos a lo que se llaman los patrones de vinculación, pero antes me gustaría eh, saber si tienen alguna pregunta y cómo vamos hasta acá. ¿Alguna pregunta?
¿Se entiende todo? Sí, una consulta, ¿no? Sí, A mí me quedó el tema de la provocación porque a veces las sí. emociones son imaginarias o lo creamos nosotros mismos, a veces por las heridas, por los apegos, por un montón de situaciones. Ujú. Está bueno esto de actuar en modo proactivo, ser adulto responsable, porque muchas veces uno no está preparado para este, emoción, provocación así encadenada, porque viene del lado de afuera. Por eso era que me Y generó mi pregunta. del lado de afuera y del lado de adentro, ¿sí? Una cosa Acuérdate que de que, genere yo una discusión y otra cosa que a vos te caiga en un momento algo que no tiene nada que ver con el presente o con la situación que se venía derivando. claro, pero esa interpretación que vos estás haciendo de lo que te cae, ¿sí? Va a estar condicionada de acuerdo a lo que vos tengas adentro, ¿sí? Acuérdate que tenemos la parte de la mente subjetiva, que es la que está compuesta por todo ese bagaje de información que está adentro y que nos condiciona en cierta manera a reaccionar ante la realidad que estamos viviendo. ¿M? Ok, ¿Sí? sí, sí. Bueno, ¿alguna otra duda, preguntita? Si no, continuamos. Bien, continuemos. Y vamos por aquí. Acá estamos. Bien. Y acá llegamos a lo que son los patrones de vinculación. ¿M? Los patrones de vinculación, lo que se producen cuando eh, ante una necesidad emocional que no fue satisfecha, entonces se produce una frustración ante esa necesidad que no fue satisfecha y esa frustración genera lo que sería una herida emocional. ¿M? Entonces, ante una situación que no fue satisfecha, una necesidad emocional que no fue satisfecha, se genera una frustración y esta frustración lo que genera es una herida emocional, que acá vamos a conectar con las heridas que vimos ayer y también con los apegos. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se genera una herida emocional, lo que genera es una especie de configuración mental, ¿m? Que lo va a guardar, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando en un futuro, en el aquí y el ahora, alguna situación se asocia con esa herida, la persona siente miedo? ¿M? Y inconscientemente va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Por qué? ¿Por qué va a reaccionar? Porque ante ese trauma, ese dolor que en algún momento lo lastimó, lo que hace reacciona y reacciona generando un patrón de vinculación. ¿Y para qué genera este patrón de vinculación? Para defendernos de la posibilidad de que esto vuelva a pasar nuevamente. ¿M? O sea, ante algo no satisfecho se genera la herida lo que hace va a ser que la persona sienta miedo y la persona cuando sienta miedo a que eso se vuelva a repetir, lo que va a hacer para defenderse genera un patrón de vinculación. ¿Qué pasa? Estos patrones van a traernos alivio en un momento, pero en, si en ese momento en el que sucedieron no nos generan un alivio, lo que va a generar es que esta situación siga produciéndose y siga generando inconvenientes. Por eso, eh, las, las necesidades emocionales hay que verlas desde dónde se produjeron para poder cambiarlas. ¿M? Entonces, ¿qué son los patrones? Son
patrones condicionantes de pensamiento e interpretación de la realidad, emociones y reacciones efectivas que se activan ante ciertas situaciones vinculares de la persona. Que acá está un poco lo que vos estabas preguntando, Ale. ¿Te hace sentido? Ale, Ale. Sí, 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 lo estoy anotando todo, sí, sí, estoy ¿Sí? viendo, sí, pero es verdad eso. Yo siento que, por ejemplo, cuando decís patrón de vinculación, a veces que uno quiere en eso de moderar la situación, esta vez se quiere alivianar el peso del momento, ¿no? Claro. ¿Y por qué queremos aliviar el peso del momento? Porque tenemos miedo. Entonces, al sentir miedo, lo que hacemos es eso, generar el patrón para generar alivio. Es como suavizar lo que está por explotar, lo que queremos suavizar, lo queremos moderar a nuestro modo. Exacto, es así. ¿Mm? Por Pero ahí si sabemos das que, perdón, por ahí si sí, das un ejemplo de una situación que pueda generarlo, se queda más claro. por ejemplo, Eh, sí, Sí, ante por ahí, ante quizás una manipulación o un destrato, uno por ahí capaz que está en otra dinámica, en otra situación y quiere suavizarlo o quiere desviar el foco de la atención, pero en definitiva está tirando el problema para adelante, me parece a mí. Que después, claro, bueno, es un inconveniente a futuro, ¿no? Que indudablemente porque dejaste pasar algo que no te cerraba en ese momento, pero como tu atención está puesta en otra parte, quisiste suavizarlo o moderarlo a tu manera, claro. para que el efecto no sea tan demoledor, porque yo iba hacia otro, o la situación me daba que iba para otro lado y no quería detenerme ahí. Ujú. Pero Eso, eso no es algo que sea beneficioso para vos. Lo que va a hacer es generarte que sigas repitiendo y repitiendo la situación. Pero ahora que lo podés ver, podés cambiarlo. pero por eso te digo, me siento identificado, por eso quizás los playo, porque es como que, viste, como que te va cerrando los rompecabezas de situaciones que por ahí no son puntuales, pero a veces se han presentado en algún Ujú. momento de la vida, ¿no? Exacto, así es. Sí. Gracias por la Y eso, atención. sí. Y eso va a depender de la historia, o sea, la historia nuestra va a estar formada por distintas necesidades emocionales esenciales, ¿sí? Estas necesidades emocionales esenciales van a generar heridas que ante determinadas situaciones esas heridas se van a activar y lo que van a hacer van a activar el patrón, que es esto que a vos te pasa, ¿sí? Y para aliviar esa tensión, ¿qué pasa? Se produce el miedo. Entonces, esa herida, se produce el miedo ¿para que esa herida no vuelva a ocurrir? ¿Mm? Como si fuese un loop, volvemos de nuevo al comienzo, volvemos al comienzo. ¿Mm? Entonces, estos patrones, como les decía, tienen tres componentes. Pensamiento, que es, eh, esos pensamientos van a estar formados por esas creencias y esos modos de ver la realidad desde nuestro mapa, no desde la realidad misma. ¿M? Van a tener una conducta, ¿sí? Y van a tener emociones. O sea, pensamiento, conducta y emoción. Por eso, el patrón tiene conducta y esa conducta es la manera que nosotros cómo vamos a actuar ante las determinadas situaciones que se nos presentan, ¿sí? Entonces, cuando actuamos que se activa la herida, esa herida la podemos llamar, puede ser celos, puede ser angustia, puede ser enojo, va a generar una tensión. Entonces, esa tensión nos va a llevar, que es esto que decía recién Ale, es como sentirse en una situación que no puede salir. Entonces, esa tensión que hace nos lleva a buscar alivio. ¿Y cómo buscamos alivio? A través de las estrategias reactivas. ¿Y cuáles son las estrategias reactivas que todos tenemos? ¿Sí? La huida, el ataque o la parálisis. Esas que ayer las mencionaba Gustavo. Huida, ataque o parálisis.
Esas son las 3 estrategias reactivas que tenemos los seres humanos. Huida es cuando ante una situación desaparezco. Ataque es atacar, ¿sí? Y parálisis, acepto lo que estoy viviendo, ¿sí? Tomo como que esa situación es verdadera, aunque no lo sea, porque si estamos ante un patrón no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo funcionan estos patrones? Funcionan como verdades a priori, ¿m? Crean interpretaciones y expectativas irreales sobre uno mismo, los demás y la realidad, ya sea de contexto o ambiente, y son creencias limitantes. Y desde donde nacen impulsos o acciones que aparecen reactivamente. Entonces, pensamiento, conducta y emociones. ¿Cuándo se activan estos patrones? Estos patrones no están activos o funcionando todo el tiempo. Pueden estar en forma latentes o dormidos. O sea, se van a activar con algún disparador. Son ciertas situaciones que funcionan como activadores de los patrones. Y estas situaciones las denominamos disparadores, que son aquellos sucesos, situaciones o contextos que activan los patrones disfuncionales. Una situación es un disparador y ese disparador es porque la situación me vulneraliza. Cuando me vulneraliza, lo que voy a hacer, voy a buscar aliviar la tensión, ¿sí? Y entonces va a aparecer el patrón. ¿Qué sucede cuando se activan los patrones? Al emerger emociones y pensamientos displacenteros, esto activa en consecuencia las estrategias reactivas, ¿sí? Que es las que les mencionaba. Huida, ataque o parálisis. Estas estrategias son las que van a determinar cómo la persona reacciona ante esas situaciones. Y ahora las vamos a ir viendo a medida que nos vayamos metiendo. Entonces, las estrategias reactivas son las que nos van a dar, una manera de escape ante estos patrones cuando se activan. Y aquí llegamos a lo que se llaman las necesidades emocionales esenciales, ¿sí? ¿Qué son las necesidades emocionales esenciales? Son áreas de desarrollo emocional que necesitamos para nuestra personalidad, para que nuestra personalidad se desarrolle de una manera funcional, armónica, natural y esperable. Las necesidades emocionales esenciales tienen 6 áreas: autonomía, sentimiento de seguridad, expresión auténtica, conexión con los demás, autoestima y límites. Cuando estas áreas no se desarrollan, van a aparecer los patrones, que son las maneras en las cuales nos defendemos de la frustración, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? Entonces, cuando hay una frustración, se va a activar la herida y para que esa herida no me produzca el dolor, lo que voy a hacer es activar el patrón para generar alivio. Entonces, ¿a qué hacen referencia estas áreas? Todas las personas tenemos necesidades emocionales. Son emociones y sentimientos que todos necesitamos sentir para poder desarrollarnos y crecer de una manera sana. Porque si las tenemos desarrolladas, vamos a crecer en cada una de esas áreas de manera sana. Si no las tenemos desarrolladas, vamos a estar en déficit. O sea, cuando no están desarrolladas, el déficit lo que va a hacer aparecer los patrones. De acuerdo al déficit que tengamos en cada una de estas áreas, se va a desarrollar un patrón en particular. Se pueden profundizar muchísimas necesidades emocionales específicas, por lo que se las suele agrupar por áreas para facilitar su entendimiento. Y acá está, de acuerdo a las
si está desarrollada o está en déficit, se va a generar el patrón y ahí vamos a poder entender qué es lo que nos está pasando. O sea, qué déficit tenemos en cada una de esas áreas y por qué lo tenemos. Las necesidades emocionales son como las necesidades fisiológicas. El cuerpo es emocional, o sea, muchos de nosotros creemos que las emociones están en la mente y en realidad las emociones están en el cuerpo y se toma conciencia de la emoción que el cuerpo está sintiendo. ¿Mm? Entonces vamos a empezar a desglosar cada una de estas áreas de las necesidades emocionales esenciales. La primera es la autonomía. ¿Autonomía qué es? Es la capacidad para funcionar independientemente. O sea, cuando una persona se siente capaz y puede desarrollarse y actuar de manera independiente, está actuando en autonomía, ¿sí? En la crianza de un infante es la capacidad creciente para realizar cosas por sí mismo y funcionar de una manera separada de los padres. Un chico cuando está en autonomía crece de manera libre, o sea, recuerdan los apegos, las heridas de la infancia. Acá vamos a ir linkeando esas dos clases para ir viendo cómo se van manifestando cuando somos adultos. Entonces, cuando esta capacidad para funcionar independientemente está desarrollada, el adulto se siente que es capaz de cuidarse a sí mismo, o sea, puede desenvolverse en el mundo autónomamente, percibe el mundo como un lugar suficientemente seguro, es capaz de iniciar y perseguir proyectos propios, o sea, es una persona que puede crecer, puede ser un buen líder, puede desarrollarse, pero cuando la autonomía se encuentra en déficit, surge la necesidad de estar en una relación o depender de otro para afrontar los problemas de la vida. Y aquí aparece el primer patrón, que es el patrón de la dependencia. O sea, cuando en la autonomía tenemos un déficit para la necesidad y tenemos la necesidad de estar siempre relacionados con otras personas, depender de la aprobación de otras personas, depender de que tenemos que tener a alguien para que nos guíe, para que nos diga lo que tenemos que hacer, se va a desarrollar, se va a crear el patrón de la dependencia. Cada uno de ustedes vayan tomando nota en qué les va haciendo sentido, o sea, qué patrón sienten que les está vibrando. Cuando estamos en déficit también vamos a tener una predisposición a formar vínculos donde se es confrontado o criticado. Ese tipo de vínculos donde nos hacen sentir que no tenemos la razón, que no somos lo suficientemente aptos, que no somos capaces, y acá surge el patrón del sometimiento. O sea, cuando autonomía está en déficit, lo que va a aparecer es el patrón dependiente y el patrón de sometimiento. La capacidad para funcionar independientemente cuando se encuentra en déficit, ocurre que aparece el patrón dependiente y el de sometimiento. Y acá lo vamos a tener un poco más explicadito. Entonces, área autonomía, patrón de vinculación dependencia, creencia nuclear, no puedo solo, no puedo sola. ¿Y cuáles son las emociones que se activan ante este déficit en la autonomía? Es el temor, la ansiedad y el enojo. ¿Van entendiendo un poquito? ¿Alguna preguntita, algo sobre esto? Acá se Seguimos. puede ver claramente el apego ansioso, Ujú. que es lo que decía Liliana, que empiezan a unir las tres clases. Se van linkeando y vamos encontrando sentido a cada una de las clases y cómo vibran en nosotros, ¿no? Vamos identificando cada una de esos déficits, de esas heridas
que van a generar los patrones cuando somos adultos. ¿Mm? La segunda área es sentimiento de seguridad. Esta área, lo que, si está desarrollada, es cuando el bebé necesita que el ambiente y las personas que lo crían transmitan seguridad para que sea posible. Y aquí lo central es el trato que se le da al infante, ¿sí? Los chicos, cuando crecen en un ambiente seguro, van a tener bien desarrollado el sentimiento de seguridad. ¿Mm? Por eso los infantes, y acá es donde aparecen bien claros los apegos, ¿no? Los infantes, de acuerdo a cómo fueron tratados cómo los trataron sus adultos responsables o cuidadores, van a desarrollar su sentimiento de seguridad. ¿Mm? Entonces, cuando el sentimiento de seguridad está desarrollado, vamos a tener figuras paternas disponibles y presentes durante la crianza y un contexto seguro donde la persona fue criada, donde el cuidado necesario y constante. ¿Mm? Y acá está bien clarito, acá aparecen los apegos. Cuando este sentimiento de seguridad entra en déficit, vamos a tener figuras paternales inestables, contextos abusivos, maltratadores e hipercríticos, abandono por parte de uno o ambos progenitores sin la correcta reparación de la pérdida, predisposición a sentirse inseguro y vulnerable, propenso a ser abandonado, y aparece el patrón del abandono, o engañado y aparece el patrón de la desconfianza. ¿Mm? Acá hay algo que quiero aclarar un poquito. Muchas personas a veces confundimos el patrón del abandono con el patrón de la dependencia, ¿sí? Patrón de la dependencia, cuando somos adultos y estamos en una relación, el patrón de la dependencia es que necesitamos tener a alguien, ¿sí? Alguien que esté con nosotros acompañándonos, apuntándonos, guiándonos, o sea, tener a alguien. ¿M? Y el patrón del abandono, cuando se activa, la persona no le importa si no está con alguien, lo que le importa es lo que sufre es el abandono. Y esta persona siempre va a estar repitiendo, va a estar buscando personas que la abandonen. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en algún momento de su historia sufrió una herida emocional donde sintió la pérdida de alguien que lo sintió como un abandono. ¿Mm? Y entonces acá tenemos explicado que sería el área emocional que se activa, sería sentimiento de seguridad, el patrón de vinculación es la desconfianza y el abandono. Cuando estamos en desconfianza, la creencia nuclear es voy a ser lastimado, herido, traicionado, que es lo que le decía hace un momento, y las emociones que se activan son temor y enojo. Y cuando estamos entre abandono, en el patrón de vinculación, que es el abandono, voy a ser abandonado, temor, enojo y angustia. ¿Se va entendiendo? ¿Van o necesitan alguna aclaración? Continuamos. La otra área es la expresión auténtica, que es la capacidad de expresar nuestros pensamientos, emociones y deseos de una manera genuina y auténtica. Es poder expresarnos ante el mundo cómo soy, quién soy, sin tener miedo a represalias, sin tener miedo a que me cuestionen. ¿M? Expresar mis pensamientos, mis emociones de una manera genuina. ¿M? Y poder mostrarnos tal cual somos, sin estar sujetos a filtros rígidos. Ser quienes somos. Cuando estamos desarrollados en esta área, vamos a tener alentado a descubrir y compartir lo que realmente le pasaba en la infancia, adecuada expresión de las emociones sin necesidad de reprimir o negar. Cuando está en déficit,
lo que se va a presentar es necesidades y expectativas de los adultos priorizadas antes que las del infante, crianza donde se tuvo que estar a la altura de un estándar irreal, y acá aparece el patrón perfeccionista. ¿M? Que este patrón, el patrón del perfeccionismo, no es un patrón primario. Este patrón, cuando se presenta, es un patrón secundario y se presenta para aliviar al patrón primario. Por ejemplo, hay muchos chicos que eh, quieren ser los mejores en una disciplina, que cueste lo que les cueste, necesitan ser los mejores, que es el perfeccionismo. ¿Pero para qué? Para que sus padres no se disgusten, porque si se disgustan, pueden estar presentando el patrón del abandono, ¿m? Que sería, si yo no cumplo, mis padres me van a dejar de querer, mis padres no me van a proteger, mis padres me van a dejar de lado. ¿M? ¿Cómo puede ser otro patrón, no? En este caso estoy hablando del abandono, pero el perfeccionismo es un patrón secundario que puede estar suavizando distintos patrones. Cuando está en déficit también es porque la crianza donde se tuvo que sobreadaptarse para otras personas, y acá aparece el patrón de autosacrificio, que también es un patrón secundario. El autosacrificio es eh, me relego para que el otro pueda cumplir sus expectativas, me sacrifico para que el otro pueda lograr sus metas, ¿sí? Me dejo en un segundo plano, autosacrificio. Las acciones del otro son mejores que las mías, vaya en primer lugar y yo en segundo. O sea, acá aparece el patrón del autosacrificio. Entonces, área emocional, sí, Alejandro tiene una pregunta. sí, Alejandro, Una consulta ahí donde dice necesidades de los adultos priorizadas antes que que la las del del infante. infante, sí, Claro. Vos sabés que me resonó esa parte para preguntarte, porque alguna que otra vez he escuchado comentarios que antes que, y puede ser que también sea priorizada sobre el infante u otros, porque mucha gente habla, no, porque yo soy el hermano mayor mis padres siempre por mi hermano tuvieron preferencia, todo eso ahí también se crea el déficit también. No es exacto. solo las elecciones de los adultos sobre ellos mismos, sino que por ahí desplazan a uno de los hermanos de un grupo familiar, ¿me entendés? Y le dan más prioridad porque es más chico, porque es mujer, por la razón que sea, ¿no? Sí, 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 es así, sí. O sea, y ahí, claro, te limita a muchas veces cuando, no sé si, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando éramos chicos no se nos daba voz y voto. Lo que decían los chicos no se escuchaba. Entonces, para poder expresar algo necesitábamos pedir permiso, ¿sí? Y ahí no estaban coartando la expresión auténtica de cada uno de nosotros. Y eso se refleja hoy en día cuando somos adultos. Tenemos miedo de expresar, por lo menos en mi caso, de expresar una opinión porque por ahí me equivoco o por ahí lo que estoy diciendo no es adecuado, ¿sí? Pero en ese momento era lo que nuestros padres nos transmitían, o sea, priorizaban sus necesidades ante la de los niños, y por ahí los niños hoy se los escucha, ¿no? Porque por ahí los niños tienen la verdad, y antes era como que no se les daba, no se les permitía participar. ¿M? Inclusive, trayendo lo que trae Alejandro, aunque sea la elección de un hermano, también es una necesidad del padre, de los Ujú. padres. No deja de ser una necesidad de los padres de priorizar o de darle más atención a uno que a otro. Eso es muy común, antes era así también, ¿no? O sea, en muchas familias, y eso hace que la expresión auténtica de determinados niños hoy los limite a poder expresarse. ¿M? A mostrarse tal cual son. Sí. O buscar validación constante. Claro, exactamente. Así es. Gracias por la Ujú. respuesta. No, Alejandro, gracias a vos. Bueno.
continuemos. Entonces, acá estaría el área emocional, expresión auténtica, los patrones de vinculación serían autosacrificio o sometimiento, la creencia nuclear, lo que le pasa a los demás es más importante que lo que me pasa a mí, las emociones que se activan es temor, ansiedad y enojo, y ante el patrón de vinculación perfeccionista tengo que cumplir con un estándar alto, ¿sí? Y las emociones que se activan son el enojo. Conexión con los demás, la cuarta área. Acá en conexión con los demás vamos a tener el sentimiento de intimidad y el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de intimidad hace referencia a nuestros vínculos emocionales más cercanos, o sea, nuestra familia, nuestras amistades, lo más cercano. Y el sentimiento de pertenencia hace referencia a sentirse parte de un grupo, de sentir como uno pertenece a algo social. O sea, sentimiento de intimidad relacionado con los vínculos más cercanos, y pertenencia es cuando es sentirse parte de un grupo o de algo social. Estos dos, o sea, estos dos patrones vendrían a estar en déficit cuando el sentimiento de intimidad tiene dificultad para abrirse y establecer intimidad emocional con otras personas, ¿m? Dificultad para sentirse comprendido, cuidado y amado en los vínculos íntimos, y acá tenemos el patrón de privacidad emocional. No somos capaces, cuando estamos en déficit, de poder expresar lo que sentimos hacia otra persona. Y esto se da mucho cuando estamos en una relación de pareja. Cuando está en déficit el sentimiento de intimidad, a veces lo que nos cuesta es demostrar lo que sentimos hacia el otro. Sentimiento de pertenencia, lo que el déficit va a ser dificultad para sentirse incluido o similar a sus pares en un grupo, y dificultad para integrarse en situaciones sociales. ¿Y qué patrón se presenta? El patrón de aislación. ¿Mm? Entonces, cuando está en déficit, la dificultad para integrarse en el sentimiento de pertenencia va a generar el patrón de aislación. Entonces, la área emocional, conexión con los demás, el patrón de vinculación, la aislación, soy distinto, no encajo. Las emociones que se activan son soledad, vergüenza, temor, ansiedad, enojo y añoranza. Y privación emocional sería no voy a recibir el apoyo, amor, interés que quiero, soledad, anhelo, tristeza y enojo. ¿Mm? Quinta área, la autoestima. ¿Cuán digno soy de recibir amor? ¿Mm? Autoestima es sentirme capaz de recibir amor, de quién soy yo, pero sentirlo yo mismo, ¿no? Sentirme yo que soy capaz de recibir amor y quién soy. Entonces, cuando esta área está desarrollada, vamos a tener reconocimiento y aprecio necesario para desarrollar una autoestima sano. No recibe críticas o rechazo excesivo de parte de su familia, pares y personas significativas. Cuando está en déficit, lo que se va a presentar va a ser falta de confianza, predisposición a sentirse no digno de ser amado o defectuoso, y acá aparece la modalidad de defectuosidad, sería el patrón de defectuosidad, y esto se activa cuando hay padres hipercríticos, y tenemos la predisposición a sentirse destinado al fracaso, y aparece el patrón del derrotismo, no sirvo para ser fiel, no sirvo para las relaciones. Entonces, autoestima, el patrón de vinculación sería escasez, defectuosidad, la creencia nuclear es hay algo mal en mí, las emociones que se activan son temor, tristeza, enojo, y en el patrón derrotista voy a fracasar, temor, tristeza, enojo, vergüenza. ¿Mm? Se van identificando, van viendo si vibran o no en alguno de estos patrones.
Bien, continuemos. Y la última área sería límites. Límites es cuando hay límites laxos o inexistentes, no se aseguraron de que fueran cumplidos o fueron muy inconsistentes en su manera de hacerlo, lleva a una dificultad para aceptar los límites internos y externos impuestos sobre el propio actuar. Y acá en límites podemos estar hablando de personas narcisistas, ¿sí? O sea, personas que se creen superiores. ¿M? Entonces, cuando estamos en el área límites, lo que nos indica es, llevan a la persona a establecer una creencia que es especial, más importante y superior, ¿m? Cuando no existieron los límites, lo cual se asocia con rasgos de negligencia, con los sentimientos de los demás, impulsividad, egocentrismo, narcisismo, egoísmo. ¿Y qué modalidad o patrón se activa? Es el patrón de superioridad o pretenciosidad. Entonces, ante el área emocional de límites, lo que se va a activar es el patrón de vinculación de superioridad o pretenciosidad, la creencia nuclear soy especial, superior y las emociones es enojo. ¿M? Por eso les hablaba de una persona narcisista es cuando es enojo, 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 ¿no? Y se cree superior y siempre va a ser él el que está en primera instancia. Y acá llegaron las estrategias reactivas, las que les mencionaba al comienzo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué eran las estrategias reactivas? ¿Qué son? Es la manera en la que la persona reacciona una vez que la modalidad se activa y empieza a producir lo que conocemos un ataque de esquema. Entonces, los esquemas, para Aaron Beck, uno de los fundadores de la psicoterapia cognitiva, los esquemas son patrones cognitivos desde los cuales se arman las bases para interpretar la realidad. ¿M? Nosotros estamos compuestos de infinidades de esquemas. Por ejemplo, tenemos esquemas positivos como esquemas negativos. Un esquema positivo podría ser, todos los días me levanto a las 8 para empezar a trabajar. Eso es un esquema. O todos los días tomo el tren a tal hora para ir a trabajar. ¿M? Pueden ser, eso es un esquema positivo, pero existen los esquemas negativos también, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué pasa? Cuando se activan estas modalidades, aparecen los esquemas, las estrategias reactivas. ¿Cómo funcionan estas estrategias reactivas? Es una modalidad que es activada por un disparador, que es una interpretación de la realidad, ¿sí? El disparador, recuerdan que era algo que activaba la herida. Emergen, a raíz de que este disparador se activa, emergen pensamientos y emociones displacenteras específicas a esa modalidad y la persona se defiende empleando una estrategia reactiva. ¿M? ¿Y cuáles son las estrategias reactivas? Como hoy les había dicho, la defensa activa, que es el ataque, la defensa pasiva, que es el parálisis, o la huida o evasión. ¿M? La defensa activa es una serie de acciones o conductas compensatorias que vendrían a tapar o negar los efectos no deseados, emociones y pensamientos negativos producidos por la modalidad. O sea, cuando estamos en defensa activa, que es el ataque, lo que vamos a hacer, lo que hace toda persona, es hacer lo contrario. ¿M? O sea, si una persona me está respondiendo de una manera, yo voy a hacer todo lo contrario para defenderme. Y ahí estamos ante la estrategia reactiva de defensa activa. Defensa pasiva es cuando la defensa contra la amenaza toma la forma de una parálisis, una total rendición ante aquello que es amenazante. Las creencias son asumidas como verdaderas. Cuando entramos en defensa pasiva o parálisis, lo que pasa es la persona toma como que todo es una verdad a priori, que es todo real, ¿sí? Entonces me rindo, acepto lo que viene, ¿sí? No me defiendo.
Y cuando estamos ante huida o evasión, implica una huida o escape de aquellos que se percibe como amenazante. En el caso de las relaciones, esto se puede presentar como una huida tanto física, me voy, emocional, me anestesio, o comunicacional, ¿sí? O sea, cuando estamos ante huida o evasión, o me voy, o me anestesio, me hago indiferente, me es indiferente la situación. Entonces, las estrategias reactivas ante los disparadores van a ser o defensa activa, o defensa pasiva, o huida y evasión, que en alguna otra clase lo vamos a explicar en profundidad. Entonces, acá tenemos cada una de las áreas, como les fui mostrando por cada una de las áreas cuando estaba en desarrollo o déficit, que después les vamos a pasar el PowerPoint. O sea, los patrones primarios, como le decían, son aislación, dependencia, abandono, privación emocional, escasez, derrotismo, superioridad o pretenciosidad y desconfianza. Y los patrones secundarios que vienen a suavizar a los primarios, que siempre hay algún primario debajo, son mártir o autosacrificio, perfeccionista y sometimiento. Y ahora les voy a mostrar un videíto para que más o menos vean, ¿sí? Cuando tenemos que callar esa voz interna para poder ser nosotros. Díganme si se escucha cuando lo comparto. ¿Se escucha? Todavía no, No, Lili. no, Entonces, no estás espera, compartiendo sonido. La imagen sí, sí está. espera, entonces voy a ir de nuevo. Arriba compartir sonido. Sí, acá, compartir sonido. Eh, voy acá. Bien. Si no vas atrás sujetándote al... Espera. ¿Ahí se escuchó? Hola, hola. Perfecto, sí. perfecto. Bien. Entonces, vamos de nuevo y Oye, debemos bajar juntos. Si no vas atrás sujetándote al frente, va a llegar hecha pedazos. ¿Y quién sostiene la rampa? ¡La tortuga! ¡Rápido! Es más veloz de lo que crees. Ok, aquí voy. Entonces, ¿te subes? No, ni lo sueñes, ni en 1.000.000 de años. ¡Ey! Ya vi el problema. Tienes un Bruno en la cabeza. ¿Un Bruno? Sí, también lo escucho a veces. Alberto, no puedes. Alberto, te harás daño. Alberto, no lo metas en tu boca. Luca, es simple. No escuches al torpe de Bruno. ¿Por qué se llama Bruno? Da igual, eso no importa. Llámalo como quieras. Cállalo. Dile, silencio, Bruno. Silencio, Bruno. ¡Fuerte! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¿Todavía lo oyes? ¿No? ¡Solo a ti! ¡Bien! ¡Ahora agárrate! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Sí! ¡Estamos vivos y fue increíble! ¡En tu cara, Bruno! Sí. bueno. El videíto resumió un poco todo, ¿no? Que no hay que escuchar esas creencias limitantes que están ahí y poder apagar esa radio. Silencio, Bruno. Y cuando apagó esa radio, ¿quién surgió? El verdadero Bruno. ¿Mm? Así que cuando están en eso de que no, así soy reactivo por esto y por lo otro, decir silencio y bueno, y ahí encontrarse con ustedes mismos.
¿Mm? Antes de ir a un ejercicio, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Abran sus micrófonos, no tengan miedo, con confianza. El único que habló fue Ale. Quiero escuchar otra voz. A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Y lo que pasa que estamos ahí como, como flexionando, ¿no? Están Ahí yo, abrumados. que yo me veía Abrumada. con esto con miedo, eh, y llena de miedo, siempre espero y qué puede pasar. No sé, Ujú. ahora no sé si soy tan así, pero me veía súper reflejada. Bien. Ujú. Bueno, la idea de estas masterclass es para que identifiquen, ¿no? Y cuando identifican poder cambiar eso. ¿Mm? ¿Mm? ¿Rosa? Sí, es fascinante lo que estás hablando. Eh, Veo que a través con tu trabajo revertí muchas cosas. Dentro de todo vos que me ves de afuera, lo verás. Eh, Desaprobame si en público, si estoy desacertada con lo que estoy diciendo, pero eh, ahí a Bruno lo veía al papá de uno, Ujú. ¿no? Ujú. Como autoritario, limitándonos a hacer lo que uno quiere y siente hacer desde niño. Ujú. Claro, ahí Eh, están las heridas de la infancia, los patrones que se manifiestan, ¿no? Y nos limitan a poder ser quienes realmente somos cuando somos adultos. sí. Así que bueno. Ay, Bueno, ahora Lili, lo que voy a... ¿Sí? Sí, yo Sofi. lo que puedo, digamos, ver así como subyacente detrás de todos los patrones de estos es lo que se llama la adicción a ser víctima. O sea, es como un patrón de victimismo subyacente a todos estos patrones que se mama con la cultura, con la religión y con Ujú. muchas cosas, ¿no? O sea, hay mucho detrás de todo eso. No sé si se me escucha bien porque estoy sin las manos libres. Ujú. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Eh, Porque en definitiva hay como un apego al pobre de mí, al victimismo, ¿no? Que está subyacente a todo eso y que no nos damos cuenta hasta que en un momento de la vida, al menos a mí me pasó, o sea, yo digo, a veces uno critica, por ejemplo, la típica es que en algún momento, antes de empezar a hacerse cargo uno de las propias cosas, o de los propios patrones, o lo que fuera, eh, culpa a alguien. O sea, que papá, que mamá, que la vida, que lo que pasó, y, y en un determinado momento me acuerdo que yo estaba haciendo esta revisión hace unos cuantos años atrás y dije, sí, porque mi mamá lo que le pasaba era, no sé, esa cuestión de ser víctima. Y de pronto me vi reflejada y me largué una carcajada porque dije, y si yo es lo único que aprendí, o sea, es que estoy en víctima todo el tiempo y no me doy cuenta, ¿no? Y me dio como mucha risa de mí misma, de mi vida. O sea, lo vi positivamente, no es que lo vi, wow, qué terrible, esto es una cruz, no. O sea, me dio tanta risa, lo hablaba con otra amiga y me dice, sí, amiga, es así. Y bueno, uno se da cuenta, toma conciencia y después ir saliendo de eso es como una cuestión de etapa. En Ujú. distintos momentos te va cayendo una ficha diferente porque te vas, y al ir saliendo de eso te vas liberando de patrones, por ejemplo. Y es sutil, no es Ujú. fácil, ni es fácil ni es rápido. Por ahí habrá que lo pueda hacer rápido. Pero los que tenemos nuestra edad, por ejemplo, venimos con una cantidad de patrones de fondo que cuesta ir sacándoselos de encima y que es Ujú. una cuestión como la cebolla, como mencionaron por ahí, ¿no? De sacándoselo por partes, distintas técnicas, con distintas situaciones que en un momento clic
y te das cuenta de algo más. Y vamos Ujú. sumando, ¿no? Así Ta- como, Bueno, gracias Sofi por traer esto, ¿no? Porque esto del victimismo. El victimismo es característico de la estrategia reactiva de defensa pasiva. ¿M? Cuando estoy en defensa pasiva, ¿qué hace? Me rindo, acepto, o sea, las verdades las tomo como a priori, o sea, son todos los patrones y todo es verdad, y entonces me meto, me zambullo en el victimismo. O sea, cuando nos ponemos en víctima es rendirnos ante la realidad. ¿M? Es no querer asumir la responsabilidad de que podemos cambiarla. Y Y cuando cuando estamos en ataque, lo que hacemos es meternos en la culpa. ¿M? Inclusive para seguir en el victimismo, atraemos situaciones que nos siguen manteniendo en el victimismo y en cualquiera de las otras, ¿no? Siempre estamos buscando la forma de atraer esa situación que nos haga volvernos a poner en ese lugar mientras no lo vemos. es que de Ujú. alguna manera nos quiere mostrar, o sea, hasta que nos cuenta, vamos a seguir atrayendo ese tipo de situaciones. Hasta que nos Hasta, demos cuenta, digamos, bueno, Exacto, era, hasta que pasamos nos demos cuenta, hasta que callemos esa voz interna. porque de alguna manera el exterior nos está reflejando lo que estamos pudiendo ver internamente. Ujú. El victimismo es no sernos responsables de lo que está sucediendo y de nuestras actitudes, de nuestro accionar. Entonces, damos todo por verdadero y me rindo. ¿M? Bueno, pero viene acompañado también de una falta de conocimiento, que es lo que ahora estamos teniendo, digamos, ya sea a través de esta clase, de capacitaciones, de terapias, lo que fuera, de buscar información, uno va saliendo y eso creo que es una de las bondades de hoy en día de la tecnología, de, de todo, la información que tenemos al alcance a través de diversos canales para poder entenderlo primero intelectualmente y después ir tratando de pasarlo a la vida, ¿no? Pero si no hay información, no se sale el victimismo. Ujú. Sería el Exacto. primer paso. Esto que estás dando ustedes es maravilloso. Bueno, esa es la idea, que puedan eh, incorporarlo y pasarlo por el cuerpo todo esto, ¿no? Así que bueno. Bueno, viéndola ahora, hay un ejercicio que se los voy a dar para que lo hagan ustedes tranquilos, porque es para que lo hagan con tiempo, ¿sí? Así los podemos liberar. Ahora vamos a... Bueno, una de las maneras de abordar eh, estos, todos estos patrones lo podemos abordar desde todas las dimensiones del ser, desde el cuerpo, la mente, el cuerpo y el alma y el espíritu, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer esto? ¿Qué actividades son recomendables como para poder abordarlas? Cuando estamos desde el cuerpo, ¿qué podemos hacer para que esto no se siga repitiendo y para empezar a aliviar y poder quitarnos un poco esos patrones? Es haciendo ejercicio, descansando, teniendo una dieta adecuada, desde la mente capacitándonos, haciendo cursos que nos gusten, actividades que nos gusten, siempre poner foco y prioridad en nosotros, tener visión de futuro, organizarnos, estar bien organizados. Desde el espíritu es la recreación, los hobbies, relaciones positivas, terapias. ¿M? Y desde el alma hacer meditación, mindfulness, lecturas, charlas inspiradoras, propósito, tener un propósito, hacer yoga, ¿sí? Estas son distintas maneras de abordar estas heridas emocionales que generan déficit en las distintas áreas, ¿sí? O sea, desde el cuerpo, la mente, el espíritu y el alma. Y hacer el que pueda y esté dentro de sus posibilidades, hacer alguna de estas cosas.
Y el ejercicio que les quería compartir y que lo van a hacer cuando estén con tiempo y en sus casas es este, son las ventanas de la percepción. Esta es una técnica que nos va a invitar a revisar y a repensar nuestras propias interpretaciones, nos acerca a ver distintas perspectivas y ampliar nuestra percepción. Cada ventana revela un enfoque diferente de una misma situación y nos permite sumar información que quizás teníamos fuera de nuestro radar, ¿sí? O sea, van a imaginar que están en una habitación con 4 ventanas y entonces en la primera ventana van a poner los hechos objetivos de lo que sucedió, si han tenido algún inconveniente, algún problema, eso que los aqueja y que consideran que está repitiendo un patrón, y se van a hacer la pregunta, ¿qué pasó aquí? Y van a describir lo más simple posible y neutro posible la situación vivida. Lo van a escribir en un papel. Se van a parar en la otra ventana, van a imaginar que se paran en otra ventana y desde nuestra percepción de lo ocurrido, de lo que sucedió desde la otra ventana, van a hacerse la pregunta, ¿qué creo que sucedió? ¿Sí? Y describir emociones, sensaciones y sentimientos, y revisar teorías y atribuciones. Cuando pasen a la ventana 3, se van a parar en la ventana 3 y van a mirar y van a ver otras explicaciones posibles de lo que pudo haber pasado. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado o estar pasando? Describir todas las opciones o teorías posibles, aunque no nos acordemos de ellas. Y después se van a parar en la última ventana, la cuarta, y van a ver la mejor versión posible de lo sucedido. Y se van a hacer la pregunta, ¿qué diría una persona X que ustedes consideren que es algún referente para ustedes? Y pensar qué diría un referente, alguien que admiro, respeto o me inspira. ¿Sí? Entonces, con toda esta información disponible, repensar la situación, revisar los pensamientos y emociones que surgen y elaborar un nuevo abordaje interno. Esto es una manera de ver por qué se nos presentan estos patrones y cambiarlos. Es muy sencillo y les digo que es muy positivo y ayuda mucho. Te lo pego en el WhatsApp, Gus, y lo compartís en el WhatsApp de ellos. Perfecto, perfecto, dale, ¿Sí? Diana. Sí, tal Igual cual. después le compartimos la presentación. Así Dale. que, bueno, espero que les haya gustado, que se hayan sentido cómodos, ¿sí? Y que hayan vibrado con estas 3 clases. ¿Alguien quiere Si quieren, aportar algo más? escribir algo en el WhatsApp, lo que no quieran escribirnos algo para de repente si quieren decirnos algo o si les pareció que toda la información les hizo sentido, cómo se sintieron, qué se llevan. Los que no quieran hablar, digo, ¿no? El que quiera hablar puede hablar. Tal cual. ¿Qué sintieron de estas 3 jornadas? ¿Qué fue lo positivo que rescataron, no? Ahí está Sí, Rosa. Rosa. La invitación fue un flash. Me emocionó mucho, me alegró y esta es mi primera experiencia por Zoom para tener esta capacitación. Desde ya les pido y les agradezco que me tengan en cuenta, aunque haya que abonar. Bien. Estoy Gracias, Rosa. predispuesta a aprender de ustedes. Bien, Rosa. Bueno, yo les quiero compartir algo. Rosa es una clienta mía y hace bastante que trabajamos y la evolución de Rosa desde que está trabajando en sí misma es impresionante. Es una Rosa, un antes y un después. Así que te felicito, Rosa. Gracias, gracias. Y me das una gran noticia que de tu visión, ante todo, ante Sandra, que estoy colaborando con tu trabajo. Estamos trabajando juntas. No, yo colaboro con el tuyo en realidad. Ambas. Así
que Qué tu bueno. trabajo es excepcional. Vos sabés que mis compañeras vieron el cambio y realmente que mi familia vio el cambio, no todos, pero sí mi familia, hoy presente, vio el cambio que hice a través de con tu trabajo, con tu palabra, tus enseñanzas y la mirada que me hiciste hacer ver, reconocerme, Ujú. tener este vocabulario que es reactivo, pasivo, todo, todo lo que ustedes hicieron para mí es nuevo, Ujú. es nuevísimo. Bien. Y digo que son excelentes los tres. La charla que dieron fue excelente. A pesar de que los léxicos que emplearon, para mí son muy nuevos. Y bueno, agradecida total. Gracias, Rosa, Bendiciones. gracias. El aplauso es Gracias. bendición. Gracias. Bueno, ¿alguien Bueno, más? Han Bueno, estado. Ahí va, Sofía. Sofi. sí, de nuevo dar las gracias, reitero también lo que dijo Rosa, eh, porque se brindan herramientas importantes que todos merecen tener y que de alguna manera llegan cuando las personas están en la búsqueda, en querer mejorar, cuando les picó internamente que las cosas como están pasando no pueden seguir así, de alguna manera tiene que haber una salida. Y entonces, bueno, llega la información cuando está preparado para asimilarla, para que le plante una semilla, para que y te llega a través de lo que sea, de un video, de un libro, de una información, de una invitación a unas clases hermosas como estas. Y bueno, agradecida porque, bueno, a mi vez también la compartí con otras personas. Y bueno, ahí están presentes, Alex, Adriana, que hoy trabajando no pudo estar. Bueno, yo pude estar porque hoy no trabajé, pero estoy contenta, muy agradecida y bueno, que se siga expandiendo, se siga expandiendo. Está muy bonito de darle herramientas a la gente, de compartirlo, ya les digo, sembrar semillas, porque en definitiva, eh, cada quien en su nivel, en su estado de conciencia, en donde está parado, en la situación que tiene, recibe la información y le planta algo que después lo va a mover a otra cosa, a seguir adelante. Así que bueno, gracias. Gracias, Sofi, gracias. Ale dice excelente, gracias totales en el chat. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, ya nos despedimos. Bueno, Bien. no sé, Gustavo, si vos querés decirle que van a recibir. Apenas se termine de realizar las descargas desde la plataforma Zoom, se les va a compartir los videos y el material. Bien. Así Agradecido. que Si consideran que lo quieren compartir con alguien, con personas que vean que tal vez los necesito o que crean que de repente no pudieron estar en las clases, pero que sí son interesantes para que las vean, están libres de hacerlo. La idea es justamente llegar a la mayor cantidad de gente que podamos. ¿Y no lo suben a YouTube o a alguna otra plataforma? sí, va a estar. Sí. Justamente lo que se comparte es el link de YouTube, Sofi. Ujú. Así que Genial. todos van a poder acceder y ustedes van a poder replicar ese link de YouTube a todos los que quieran porque va a estar para todo público. Eso sería interesante, sí, muy lindo. ¿Sí? Bueno, genial. Y lo que estaría bueno hacer en un momento, si bueno, después lo hablamos por privado. Para ustedes no es trabajo para mí, pero Ujú. Bien, bueno, entonces nos vamos despidiendo. Gracias por haber participado, por la atención, por estar presentes y esperamos que se haya llevado, como dijo Rosa, una semilla, o como dijo Sofía, perdón, una semilla para empezar a crecer una plantita donde se sientan identificados y puedan conseguir cambiar algo de estos patrones que traemos
y que realmente a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando se activa. Así que gracias. Ujú. Imagínense que somos parte de una red que en algún momento éramos invisibles porque nunca nos habíamos reunido o con algunos en algunas oportunidades, pero no de esta manera. Y bueno, ahora somos todos una red visible que se puede expandir. Entonces, cuanto más grande sea esa red, más posibilidades hay de que también podamos extender todo lo que nosotros podemos compartir con ustedes, después ustedes también poder compartirlo con otros. Y así también aprendemos nosotros, de la misma manera, formando parte de esa red. Gracias. 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 Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias. Nos dejamos. Chao. Chao, chao. Chao. Suerte. Chao, Tengan un lindo gracias. fin de Chao, semana. Igualmente. Disfruten. chao, Chau, Buen chau. fin de. chao.